Pues me presento, soy Luz Sánchez Mejía, hija de dos españoles exiliados en Rusia, una asturiana y un valenciano. He nacido en Leningrado, que ahora es San Petersburgo, he estudiado y trabajado en Rusia. He terminado mi carrera de telecomunicaciones en Rusia, en Moscú, en la universidad, mejor decir la Escuela Superior de Energía, donde conocí a mi marido, ruso, Valerio Uvarov. Él también es ingeniero de telecomunicaciones. Él le gustaba más la biología, por eso él al terminar se dedicó a la neurocibernética y yo a las computadoras y ordenadoras que entonces ocupaban salas enteras, ¿sí? Eran en los años 60. El trabajo así significativo que puedo decir que hice es el primer catálogo electrónico de la Biblioteca Lenin. Es un trabajo que fue bastante apreciado y citado internacionalmente, en América también, ¿sí? Porque en ese tiempo colaborábamos también con la Biblioteca de Washington de los Estados Unidos. Y mi marido pues hizo muchas investigaciones referente al cerebro y concretamente al ojo. Sí, al ojo. Bien, eso es todo. Hemos trabajado ahí hasta jubilarnos, más de 40 años. En el 2001, ya jubilados, venimos a España. He venido yo varias veces a España antes de mi definitivo regreso. Durante el franquismo a nosotros no nos dejaban entrar en España y nos encontrábamos con la familia en la frontera de Francia con España, en Hendaya. Ahí venían los asturianos y los valencianos a vernos. Ya en el 67 es la primera vez que pisé el suelo de España porque me dejaron a mi madre y a mí entrar en España. A mi marido, a mi padre, no lo dejaban entrar y solamente después de la muerte de Franco pudieron visitar y conocer España. Bien, eso es así, eso es nuestra vida. Aquí ya en España recibíamos la pensión rusa, que después de la caída de la Unión Soviética las pensiones han caído drásticamente, eran unos 200 euros al mes y tuvimos que encontrar medios para sobrevivir y para existir. Bien, encontramos de profesión, no había manera de colocarnos, porque ya teníamos más de 60 años y era imposible. Bien, quiero decir que encontramos trabajo en unas empresas rusas que colaboraban con las empresas españolas en exportación. Una empresa concretamente española que exportaba maquinaria a Rusia. Y eso después nos permitió que, según el convenio que firmó Rusia con España, se pagaba a los jubilados un complemento mínimo a la pensión mínima contributiva. Entonces ahora estamos viviendo ambos con la pensión mínima contributiva, con ayuda a ese complemento. Ese acuerdo era recíproco. En España pagaba España y en Rusia pagaba Rusia.
Bien, aquí estamos viviendo, ahora estamos en el piso que es de mi hijo, y nosotros pues aprovechamos esa ocasión que tenemos, bien aquí en el Saler. Eso es todo lo que puedo decir de nosotros, de mi marido y de mí. Ahora, lo principal son mis padres. Empiezo por mi madre, Ludivina Mejido Fernández, maestra asturiana. Tenía escuela en Moreda, un pueblo minero, que fue bombardeado por los nazis durante la República en el 37, y entonces la Unión Soviética era, me parece, que el único país con México que ayudaba a la joven república. Y entonces la Unión Soviética propuso evacuar a los niños unos meses hasta que se termine la contienda en Asturias, y todos se pensaban que la República va a ganar. Pero, bien, eso es ya otra historia, ¿sí? Entonces, mi madre se alistó inmediatamente porque no quería dejar a sus niños de los mineros, de los padres mineros, solos, y como la condición del gobierno socialista, que entonces era el gobierno socialista que estaba en España, la condición era que los niños no tenían que perder ni un solo día de clase de español, y se tenía que organizar la evacuación conjuntamente con profesores, maestros, educadores y eso. Y así se hizo. Y entonces fueron organizadas varias expediciones, principalmente del País Vasco y de Asturias. De Asturias salieron 1.400 personas en total, niños y profesores, y salieron el 23 de septiembre de 1937, rumbo a Rusia. El periodo del exilio creían que sería muy corto, pero resultó un larguísimo exilio, con muchas cosas positivas y muchas penurias también. Bien, porque empezó la guerra, la Segunda Guerra, y después en el 41 los nazis irrumpieron en la Unión Soviética, ¿sí? Mi madre ha trabajado de maestra, como fue mandada, en varias casas de niños, Krasnovidovna, Omsk y otras, y de profesora de español. No solamente de profesora de español, sino de matemática, de geografía, Entonces los niños ningún momento no quedaron sin educación y sin eso. Y son los maestros, como mi madre, que inculcaron el amor a los niños de España, a los niños españoles. Gracias a ellos conservaron el idioma y se empaparon de la historia y cultura española. Bien, después paso un poco a mi padre, porque después se conocieron, mi padre y mi madre se conocieron en Rusia. Mi padre era otra cosa, era comunista, era abogado, era valenciano, abogado, comunista, y él, ya estudiando en la universidad, creó la organización FUE. Sí, no hace falta esto, Fundación Universitaria Escolar, que se dedicaba a la enseñanza y a la popularización
del español y de la cultura española en los pueblos valencianos, porque FUA también existía en Madrid y eso. Mi padre, junto con dos médicos, dos estudiantes médicos, eran los tres que fundaron la FUA en Valencia. También mi padre, sí, es una curiosa historia. Cuando fue la rebelión en la universidad, los estudiantes protestaron contra el rector que tenían y fue mi padre eligiendo como rector de la universidad hasta que de Madrid no llegó la orden de terminar con la revuelta de los estudiantes. Bien, sí, durante la República fue teniente alcalde de Valencia y en el 39, cuando la República perdió definitivamente la guerra, tuvo que irse de España y fue también un periplo muy difícil, muy duro, porque llegó a Orán, a Argel, estuvo en los campos de concentración de Orán y ahí tirados en la playa, sin protección ninguna. Ahí lo conoció en Valencia su amigo íntimo, Pepe Laín Entralgo, que es hermano de Pedro Laín Entralgo, presidente de la Academia Española, de la Lengua Española, sí. Y desde ahí se ha forjado más su amistad y duró durante toda la inmigración, exilio, hasta que Pepe volvió a España. Bien, de ahí, gracias a la intervención de la Cruz Roja Internacional, de la Unión Soviética, un grupo de españoles, bien, los comunistas, fueron mandados a Rusia. Y entonces, en el verano del 39 ya, mi padre llegó a Rusia y también trabajó como profesor en las escuelas españolas que fueron creadas, ¿sí? Y se conocieron mis padres en Moscú y después de casarse los enviaron a Leningrado a trabajar a la Casa de Jóvenes de Leningrado, la Casa de Jóvenes Españoles, porque los chicos ya y las chicas han crecido ya desde el 37 hasta ya el 41, ya se convirtieron en jóvenes y ya tuvieron que abrir una escuela especial para los jóvenes. Y ahí trabajaron mis padres. En el 41 nazco yo. Y ha pasado un mes y los nazis irrumpieron en Rusia y cercaron la ciudad de Leningrado. Fue una cosa terrible, horrorosa, espantosa. Eso ya no sé, lo sabréis de varias fuentes. El asedio nazi El asedio nazi. Eran 874 días de asedio. Han muerto más de 1,5 millones de personas, de hambre, de enfermedades y de todo. Mis padres lo pasaron, sí. Mi padre estaba con los niños españoles que los jóvenes querían ir al frente. Y la tarea de mi padre era no dejarles ir al frente porque eran demasiado jóvenes. Y que trabajasen en las fábricas, pero no al frente. Esa es la tarea principal y ha logrado salvar de esa manera varias vidas de los niños que por todo eso querían salir y luchar
en el frente contra los nazis, los chicos españoles, ¿sí? Bien, lo pasaron muy mal porque mi padre se enfermó, ya estaba casi muriéndose. Yo era un bebé, mi madre no tenía leche para darme, un frío terrible que hacía esos inviernos del 42, llegó la temperatura casi 30 bajo cero, todo se helaba, no tenía ni agua ni comida, bien, un desastre. Y mi padre simplemente me ponía la mano en mi cuna para ver si estoy viva o estoy ya muerta. ¿Sí? La cosa estaba al límite. Gracias a Dios que en el 46 se abrió, en primavera, se abrió el camino de la vida a través del lago Ládoga, que está muy cerca de Leningrado. Entonces, en ese lado, por ese lago, empezaron a mandar camiones con gente. Nosotros nos tocó, me parece que el penúltimo, porque mi madre cuenta que cuando pasábamos ya el lago, el camión que estaba detrás de nosotros se hundió bajo ya el hielo, porque ya era primavera y empezaba el deshielo. Después, llegando ya, pasando la ruta de la vida o el camino de la vida, nos separaron. A mi padre lo hospitalizaron inmediatamente porque ya nosotros nos mandaron en un tren de mercancía para ir al Cáucaso a ver si ahí un poquitín nos alimentábamos y nos calentábamos. Pero el tren de mercancías tardó mes y medio de llegar al Cáucaso. Y ya el Cáucaso fue invadido por los nazis. Y cuando el grupo de españoles llegó al Cáucaso, tuvo que huir de los nazis por la cordillera del Cáucaso. Pasar la cordillera, atravesar la cordillera del Cáucaso con un bebé en las manos, era una odisea, pero de verdad. Mi madre no quería ayuda de nadie, porque decía, si me caigo con mi hija al precipicio. Por fin llegaron al Caspio, atravesaron toda la cordillera, del Mar Negro hasta el Caspio. Ahí en una barcaza llegaron a Samarcanda, y en Samarcanda, de allí ya nos trasladaron a Ufá, donde ya mi padre estaba ya un poco recuperado. Y ya el resto de la guerra hasta el 45 pasábamos en los Urales, en una casa de niños españoles, mi padre y mi madre ejerciendo como profesores, y yo creciendo un retaco. Bien, y en el 45 ya volvimos a Moscú. Y ahí empezó ya la vida posguerra, sí, que tampoco era nada fácil, porque el país estaba completamente arruinado. Faltaba todo, faltaba vivienda, faltaba comida, faltaba de todo. Había cartillas y nosotros teníamos una habitación de 6 metros cuadrados donde vivíamos los tres. Yo me acuerdo que yo dormía debajo de la cama de los padres. Bien, mi padre trabajaba en la radio y mi madre ya se puso a trabajar en las universidades de Moscú. Y aquí quiero subrayar la labor también importante de las maestras otra vez españolas, no solamente de mi madre, sino de Alejandra Soler y María Rodríguez Iriondo. Fueron las que han creado las bases metodológicas de la enseñanza de español en Rusia. Porque si se enseñaba el español, se enseñaba el alemán,
se enseñaba el francés, había experiencia, pero al español no. Y ellos, como se puede decir, que crearon la escuela de la enseñanza del español. Y muchos cuadros, muchos diplomáticos, representantes de representaciones comerciales, de organismos internacionales, la ONU, la UNESCO y eso, trabajaban alumnos que lo prepararon las maestras españolas, ¿sí? Bien, ¿qué más puedo contar? Sí, entonces estábamos cuando terminó la guerra patria, que se llevó más de 50 millones de rusos, entre soldados, civiles, niños, mayores, de todo. En total, cuentan que eran unos 50 millones. Ese es el tributo que dio la Unión Soviética para salvar el mundo de la barbarie de los nazis. Porque si no fuese ese esfuerzo, ese empeño de los rusos, de todo, no rusos, de todo el pueblo de la Unión Soviética, que eran kazajos, ucranianos, bielorrusos, todos participaron ahí. Si no fuera el esfuerzo y la valentía de esa gente, no sé qué hubiera ocurrido en el mundo. La guerra en España fue un desastre, y fue un desastre también mayor la Segunda Guerra Mundial. Ha sufrido la Unión Soviética, también ha sufrido el pueblo alemán, que fue arrasado completamente, ya por los americanos, quiero decir, porque Dresden lo arrasó América. Bien, y quiero decir también, y quiero señalar que los rusos, pero los españoles también somos una nación espectacular, porque donde también lucharon también allí contra los nazis en la Unión Soviética los que eran ya más mayores, que podían luchar, fueron al frente. En Francia, los maquis eran españoles. Mi tío Manuel, el hermano menor de mi padre, luchó en los maquis, murió en la frontera, lo mataron pasando la frontera desde Francia a España. Quiero decir que, y aquí, en todas las partes, los españoles se demostraron como gente valiente por el progreso contra la barbarie y contra los nazis. Siempre, en todas las partes donde han podido. No lo sé si lo dije muy bien, pero es así. Entonces, queremos decir que también tenemos que dar mérito a nuestros españoles, no solamente. Estaría bien que en algún momento mencionara también la liberación de Mauthausen y Gusen, ¿no? de los campos de... Porque sí. Hemos entrevistado hace unos días a una señora que vive aquí en el Perelló, que su abuelo estuvo en Mauthausen y fue liberado por los rusos. Sí, y sí, nos olvidemos también, si seguimos en esa línea, no olvidemos que los rusos han liberado, no solamente han atacado a los nazis y han librado Europa de los nazis, sino han liberado a muchos judíos, yo quiero decir, y franceses y belgas, que estaban en los campos de concentración. Bien, gitanos, todos fueron liberados por los rusos. Eso es verdad, y eso es así. Bien, ya terminando con la barbarie de la guerra, quiero decir unas cuantas palabras de la vida posguerra, de la vida más o menos pacífica
y esto que se ha vivido en Rusia después de la guerra. Había también españoles amigos de mi padre, muy amigos. Por ejemplo, Alberto Sánchez, el escultor famoso, no sé si lo conocéis, el famoso escultor Alberto Sánchez, que sus esculturas están en Madrid expuestas al lado de Sofía, el Museo de Reina Sofía, está su escultura. También hay esculturas por todo Madrid. Y fue él con Picasso que en el 37, durante la exposición internacional en París, Picasso expuso su obra célebre, la Guernica, y Alberto su escultura, El pueblo español, tiene un camino que va a la estrella. Una escultura muy famosa que era el símbolo del pabellón español en la exposición de París. Él hizo hizo los bocetos de muchos espectáculos, de obras españolas que se ponían mucho en los teatros españoles. Aquí quiero nombrar a otra personalidad, a César Arconada. César Arconada fue un escritor ya conocido en España. Ahora se ha olvidado de él, pero él hizo también mucho para que las obras españolas se pongan en los teatros rusos, ¿sí? Y que se ponga Lope de Vega, Cervantes, Calderón de la Barca, García Lorca. Él hizo mucho en ese sentido. También quisiera nombrar a Pepe Laín. Era un hombre muy inteligente, muy instruido, también abogado y muy buen traductor. Y ha traducido La guerra y paz de Tolstoy al español, ¿sí? Y todo que los primeros libros de Tolstoy lo ha traducido Pepe Laín al español. Bien, ¿qué más me puedo decir? Pues la casa también, el arquitecto que ha construido el pabellón de la Expo en París en el 37, también estaba en Rusia y también hizo sus trabajos ahí de arquitectura. Bien, todos han dejado su huella y esos intelectuales españoles. Era un círculo que se conocían muy bien, eran amigos porque Pepe Laín, Alberto Sánchez, César Arconada, eran muy amigos de mi padre y muy amigos de nuestra casa, ¿sí? Bien, eso es una cosa interesante. Después llega Todos ellos comunistas, ¿verdad? Todos ellos comunistas, todos comunistas. Como y Picasso. Picasso también comunista, todos comunistas. Entonces la ideología comunista me parece que eran idealistas. Eran idealistas, eso es. Bien, después quiero... un episodio que es interesante. La primera vuelta a España, que en el 57, gracias a los niños españoles, los niños de la guerra, han presentado ante la ONU su deseo de volver a España y por fin han pasado 20 años y querían volver a España y reencontrar con sus familias. Entonces, el Partido Comunista Español estaba primero en contra, pero después han cambiado las cosas y se organizaron 6 expediciones de venida, de vuelta
a España de los niños españoles y también a los mayores que se han permitido. Los niños no tenían que pedir permiso, pero los españoles sí que tenían que a las autoridades españoles pedirles consentimiento y permiso para entrar en España. Y todos que han recibido ese permiso también embarcaron en esas 6 expediciones. Nosotros fuimos en la última. El barco que hacía esas expediciones se llamaba Crimea. Y en ese Crimea llegamos en mayo del 57 a Castellón. Con nosotros iba también Diego Perona. Diego Perona fue alcalde de Castellón durante la República. Y cuando llegamos a España y a Castellón, y ya bajábamos, yo ya casi pisaba el suelo de España, los altavoces del puerto dijeron que a Vicente Sánchez Esteban, mi padre, y a Diego Perona son personas non gratas y se les deniega la entrada en España. Fue para nosotros una cosa terrible porque hemos dejado todo, la casa, todo. Fue un cambio que hemos decidido volver a España definitivamente. Ya nos hemos despedido de todo, de todas las cosas, de todo eso, ¿sí? Y ahora que estábamos, no sabíamos qué hacer, no nos dejaban salir, no nos dejaban. Y no solamente eso, sino también echaron del puerto a los familiares de Diego y los familiares de Vicente Sánchez, que estaban ahí los hermanos, las hermanas que vinieron a recibirnos. Y los echaron de mala manera, con la policía atrás. Entonces, el representante de la Cruz Roja española, de la Cruz Roja rusa, que era, por cierto, un alumno de mi madre, Tolia Chebukov, que me acuerdo de esto, se indignó tanto de ese y dijo al representante español de la Cruz Roja que ellos van a escribir una carta a la ONU, van a una protesta a la ONU, porque aquí se han violado todos los derechos humanos. Como que la familia que no se habían visto más de 20 años, no pueden estrecharse y abrazarse. ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces, el representante español de la Cruz Roja, pues dio información arriba y arriba les dijeron que sí, que pueden volver. Entonces volvieron al puerto los familiares nuestros y los familiares de Diego. Y el capitán del barco, por cierto, no me acuerdo de su nombre y es una pena, dijo que yo, como representante de la Unión Soviética, cedo el barco, la tierra rusa, la tierra eso, para el encuentro de estas familias. Y yo les doy la bienvenida y les abro las puertas para que puedan encontrarse y estrecharse y abrazarse y todo el tiempo que ellos necesitan. Y facilitó 2 salas estupendas, hasta con consomés, caviar y vodka. ¿Sí? Y allí yo tenía 16 años, conocí a mi tía, a mis tías, a mi tío Nicolás, querido mucho por mí, y allí nos conocimos y se abrazaron los hermanos, pudieron abrazarse después de 20 años de no poderlo hacer. Bien, eso es un episodio, y después de eso volvimos a Rusia, a la Unión Soviética, y
continuamos con nuestras vidas. Pero el choque fue tan grande para mis padres y sobre todo para mi madre, que siempre quería volver a España, siempre quería volver a su querida Asturias, a su verde Asturias, siempre la añoraba, que al volver sí, se le puso blanco el pelo. Eso, yo fui testigo de eso. Bien, ese es un episodio y después pues ya seguimos con la vida. ¿Cómo se llamaba el barco que les trajo a Castellón? Crimea. Crimea. Es para buscarlo después y tener alguna... Sí, Crimea, sí. Bien, pues, ¿qué quiero decir más? Esto es... Mi madre le reconocieron los años que ha trabajado en Rusia como maestro, todos, a los maestros todos, después los socialistas han reconocido los años trabajados y ha obtenido ya a final de su vida, que muy poco ha disfrutado, de una pensión digna de maestra, ¿sí? Vino aquí para recuperarse y esto tuvo que otra vez entrar en la escuela de Moreda, donde ella, la escuela que ella había dejado hace tantos años, y ha trabajado durante un poco, y por enfermedad ya se jubiló y recibió la pensión. Murieron mis padres en Moscú en 1984, primero mi madre y 3 meses después mi padre, de enfermedades. Mamá de un ictus y mi padre de cáncer no riñón, sino de... Ay, madre mía. ¿Páncreas? No. ¿Próstata? No. Riñón no. El órgano más importante que... El corazón, No, hígado, páncreas... Hígado. Mi padre no volvió, ya podía volver después del 78, pero ya tenía más de casi 70 años, ¿comprendes? Y él aquí no tenía medios. Mamá tenía una pensión, sí, pero él nada de nada. Y entonces él ahí sí que tenía trabajo, todavía podía trabajar, podía sostenerse, ganarse la vida y no mal. Y aquí pues no quería depender ni de su hermano ni de nadie. Dice, yo ya termino de vivir allí y mi madre no lo quiso dejar y nosotros y yo tampoco. Entonces por eso nos quedamos allí en Rusia, ¿comprendes? Más bien por cuestión económica, porque mi padre dijo que él no dependía de nadie. Bien, ¿qué más puedo añadir? Volvimos otra vez los 3 a la Unión Soviética, a Moscú, y continuamos nuestra vida como la teníamos, con un poco más dificultades, pero en fin, continuamos ahí nuestra vida. Sí, y mi padre era un muy buen traductor también ha traducido literatura, pero lo principal era redactor jefe de la revista Unión Soviética. Unión Soviética era una revista ilustrada, era una revista que contaba todos los eventos, éxitos científicos de la Unión Soviética, era una revista de propaganda, pero se vendía muy bien en Latinoamérica y algunos ejemplares también venían a España, así que era su trabajo principal como redactor jefe, porque él Diga el nombre completo de su padre otra vez. Mi padre es Vicente Sánchez Esteban, nacido en la provincia de Teruel, en un pueblo que se llama
¿cómo se llama? El Cid. Pollo del Cid. El pollo del Cid, sí, el pollo del Cid, sí. El pollo del Cid, sí. ¿Y vino a Valencia de joven? La familia vino de joven. Eso, su padre se arruinó porque avaló a su hermano, que era un juerguista. Se quedó sin dinero y tuvo que venirse a Valencia. Y aquí, pues, estuvieron aquí viviendo en Valencia. Bien. Y papá aquí terminó la universidad, se hizo abogado, etcétera, etcétera. Los 80, los 82, todo más o menos bien. Después ya llegaron los 87, 89, la cosa estaba empeorando, 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 y en el 89, 90 ya estaban fatal. Yo entonces, en Moscú faltaba de todo, pero eso fue hecho artificialmente, todo eso, porque había, yo no sé quién y cómo, son diferentes interpretaciones, pero sabemos que cerca de Moscú había trenes y trenes llenos de productos y en Moscú no había nada, nada. Y la orden era no descargar. ¿Quién? ¿Cómo? Dicen que es Yeltsin, dicen que es Gorbachev, ahí ya quién es eso no lo sabemos exactamente, porque siempre nosotros información, nunca la tenemos. Bien, entonces las cosas estaban muy mal, no había, empezaron cartillas, había en las tiendas solamente patatas podridas, y en eso a mí me mandan de comisión de servicio a Cuba, a la representación comercial de Cuba, a Habana. Porque cuando mis padres se enfermaron, yo pasé como me preguntó Jaime, a la educación. Y daba clases en la Escuela Superior de Comercio Exterior. Y entonces mis alumnos trabajaban ahí en la representación comercial y yo tenía que ver cómo se adaptaban, qué necesitaban, etcétera, etcétera. Y me mandaron ahí en comisión de servicio. Y cuando llego a Cuba veo el mismo cuadro que en Moscú. Ahí patatas podridas, ahí plátanos y bananas podridas. Miseria, falta de alimentos. Tengo yo ahí una prima, tercera, ¿sí? No, esto. La pobre Lupe, pues nada, unas patatas cocidas, la mantequilla era ya un lujo. Y cuando ibas, por ejemplo, fuimos al Museo del Gram, y ahí en el Ambigu, pues sí, te daban unos bocadillos y dice, vamos a coger que son con mantequilla. Eso. La cosa estaba bastante... Los 90. El 90. Es que Cuba se encontró que se ha derrumbado la Unión Soviética, ayuda cero. Todos los países socialistas que ayudaban, Checoslovaquia, Alemania, eso tampoco le estaban. Y quedó completamente hundida. El bloqueo americano también. Y yo que trabajé ahí y fui a la exposición, que ellos tienen siempre ferias internacionales. Y hablé con mexicanos, argentinos, dicen, es que no nos dejan, los americanos no nos dejan. Están agobiando a los cubanos hasta el fin, dice. No nos dejan. Ahora también, actualmente. Dice, no, yo te digo lo que me han contado los representantes comerciales de Argentina, de México, que hablé en la feria internacional que había, y dice que los americanos no nos dejan. Así que Cuba estaba en una situación muy penosa. Claro que yo quiero decir que toda la gente que viene ha sufrido mucho en sus países y no vienen porque les gusta viajar o eso, vienen para ganarse la vida. No tienen otro remedio, tienen que emigrar. Lo único que hace falta, claro, que Europa y España no es de goma y no puede acoger a todos. Lo único que los países ricos
como es América, en primer lugar, y Francia, sí, pues esto. Tiene que invertir más dinero en África, en los países de eso, desarrollar ahí la industria, hacer que la vida sea normal en esos países, que la gente no quiera salir de su ambiente, de su ámbito normal. Eso es lo principal que tienen que hacer de esto. Es verdad que no se puede abrir las puertas si la gente viene. Se tiene que ayudar a la gente, pero lo principal de los países no es esas ayudas que dan así como miserias y eso. Hace falta invertir cantidades grandes, que sí hay esas cantidades, en el desarrollo de esos países. Eso es la única solución. Esa sería la solución política, digamos. Pero ¿qué le diría a usted? Porque para recordar, ¿no?, que fuimos refugiados nosotras, las españoles, las valencianas, sí. Y ahora hay otras personas que lo son. Pues yo quiero decir lo siguiente, que a los refugiados, a los exiliados españoles en Rusia siempre les trataron muy bien. Y nunca han pasado muchas cosas, penurias los mismos rusos, pero aunque estaban en situaciones muy difíciles, compartían con los españoles y eso. Y eso tenemos que tener en cuenta los españoles también. Ahora que vienen también rusos por la guerra de Rusia, que los rusos mismos, los ucranianos, no tienen la culpa son de los mandatarios. Y que tienen que acoger, como acogieron a nosotros, a los españoles, durante la guerra civil española, los rusos abrieron sus puertas y con los brazos abiertos han acogido a los rusos, a los españoles. Igual los españoles tienen que hacer un esfuerzo y acoger a los rusos que vienen ahora huyendo de la guerra, de ese desastre que se está desenvolviendo en Rusia. Yo creo que así, no lo sé si tengo razón o no, pero es mi punto de vista.